Muy bien, ya estamos de regreso y les damos de nuevo la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan esta mañana. Recuerda, ayúdanos compartiendo este devocional para que sea de bendición a más personas. Interactúa con nosotros dejando tu comentario, tu petición. Queremos orar por ti. Y bien, vamos a continuar ahora con la palabra de Dios, que es bien importante el meditar en la Escritura, y como oraba Steven esta mañana, bueno, es urgente porque esa estadística está tremenda. La leía el día de ayer en un artículo y claro, uno podría decir, pero allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues casi es como que Es una realidad. sí, es una realidad de que 1 de cada 10 dice, lee la Biblia solamente una vez por semana. No escudriña la Escritura. O sea, eso es alarmante porque la Biblia es el alimento espiritual. Así es. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, yo agradezco a cada uno de los que se conectan porque sé que tienen hambre por la palabra de Dios, sé que aprenden y necesitan, ¿verdad?, esa palabra en sus vidas para seguir adelante. Así es. Sí. Y bueno, vamos a continuar con la serie de esta semana. Estamos hablando acerca del fuego en el altar. Así es. Ayer vimos que el mandato del Señor en Levítico capítulo 6 es que el fuego tenía que arder continuamente. Claro. No tenía que apagarse. El sacerdote tenía la responsabilidad de mañana tras mañana buscar leña para que el altar siguiera ardiendo. Y eso representa la búsqueda, ¿verdad?, día a día del creyente para que su vida, que es un símbolo de un altar. Así es. El apóstol Pablo dice a Romanos capítulo 12 que ahora nos presentemos nosotros como sacrificio vivo. Eso representa una vida de altar, de comunión. El altar es comunión con Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces hay cosas que apagan el altar, que podría ser principalmente las cenizas. Así es. Y bueno, las cenizas es todo aquello que ahoga nuestra fe. Pero hoy vamos a ver otro pasaje también muy interesante en respecto al altar. Y viene en Primer Libro de Reyes, el capítulo 18. Primer Libro de Reyes 18. Mientras lo buscas, te voy a explicar poquito el contexto de esta historia. El rey sobre Israel es Acab, un rey pues perverso de corazón, que no se inclinaba a buscar a Dios, sino su corazón estaba inclinado a la idolatría, a la hechicería. Estaba corrompido el corazón de Acab, lamentablemente, ¿verdad? Era un hombre que gobernaba no de acuerdo a los principios de Dios, y peor aún, que se casó con una mujer llamada Jezabel. Y yo sé que nada más al escuchar el nombre, ¿verdad?, Jezabel, sabemos, bueno, que Jezabel era una mujer, una fenicia, bueno, era hija de un rey fenicio, que influenció para mal al rey Acab. Era una mujer que engañaba, que buscaba el ocultismo, estaba en contra de las cosas de Dios. Y bueno, Acab, influenciado por esta mujer Jezabel, comienzan a tener un culto al dios Baal y a la diosa Acera. Totalmente el pueblo de Israel estaba viviendo una oscuridad espiritual, y luego Jezabel convence a su esposo Acab de que mataran a los profetas, a los siervos de Dios. Pero dice la Biblia que se salvaron algunos, un grupo muy pequeño, escasos 100 profetas fueron guardados. Y entonces es ahí donde Dios levanta al profeta Elías para destruir, ¿verdad?, estas obras del diablo. Y bueno, aquí en el capítulo 18, en el capítulo 17, cabe mencionar que Elías predice la sequía. Sí. ¿Verdad? Él dice, no va a llover, y por su palabra no llueve, y hay una sequía. Y bueno, hay una situación ahí difícil, pero ¿sabes? Esta situación Dios la provoca a través del profeta para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Israel volteara su mirada una vez más al Señor. Así es. Entonces, vamos al capítulo 18, el versículo 17. Okay. Y dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Es decir, pues tu pecado, ¿verdad? Tu maldad es lo que está trayendo este gran conflicto. Dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Versículo 19. Envía pues
ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Qué interesante es ver el espíritu de Elías confrontando, ¿verdad?, al que hace lo malo, y cosa que hoy en día lo censuran mucho cuando se confronta, ¿verdad? Y no hablo meramente en las redes sociales. En las redes sociales ya se cancela o se me fue la palabra. ¿Cuál palabra estás buscando? Esta de censuran. Censura, ok. ¿Verdad? La censura. Hoy en día censuran lo que sea. No, hablo de modo real, ¿no? Que no estamos acostumbrados a que alguien nos confronte. Sí. No nos gusta la confrontación. Sí. Pero aquí vemos a Elías confrontando al rey, y no solamente al rey, sino que dice, ¿sabes qué? Congrégame a todo el pueblo y vamos a confrontar esta situación, ¿verdad? Esta situación que vino para mal. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Así es. Si el Señor o si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, pues váyanse en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra. Callados. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Siguiente versículo. Denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Qué tremendo, sí. Qué reto, de verdad, el ver a un hombre, ¿verdad? Muchos podrán decir, pero que era el profeta Elías. Hay que remarcar algo. La epístola a Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras también. O sea, yo creo que no hay que escondernos en eso, ¿verdad? Sí. De que no, pues es que él sirve a Dios o es que él es diferente, él está más cerca de Dios. No. Lo que pasa es que es el corazón. Así es. El corazón de Elías, el amor hacia el Señor, el celo por el Señor. Y aquí confronta a toda una nación, ¿eh? No está confrontando a un rey solamente, está confrontando a toda una nación. Pero saben, aquí hay algo interesante, que antes de continuar. Sí. ¿Por qué Elías hace eso? Bueno, es porque primero, pues la presencia de Dios estaba sobre él. Así es. Hay varios pasajes donde Elías dice, por ejemplo, el capítulo 17, el versículo 1, mira, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, vino acá. Y fíjate cómo le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, era la presencia de Dios en la vida del profeta y la presencia de Dios lo movió a confrontar la maldad, lo movió a confrontar la frialdad espiritual que estaba pasando Israel. Así volvamos una vez más acá al pasaje. Dice... el 25. Pero el 24 solamente dice, yo invocaré el nombre del Señor, dice, y el Dios que respondiere por medio de ese fuego, ese que sea Dios. Vamos a ver quién es el Dios, ¿no? Dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y prepararlos ustedes. Ahora, están haciendo esto para preparar un altar. Sí. Aquí la intención es hacer un altar para sacrificar, ¿verdad? Y a ver qué Dios es el que responde. Así es. Primero, dice, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz,
ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, se hacían gritos, Así hacían de es. todo y su Dios no respondía. A lo cual, pues me recuerda el Salmo 115. Así El es. Salmo 115 que los ídolos tienen ojos, no miran, tienen boca y no hablan, tienen oídos, Así no es. escuchan, tienen pies y no andan, tienen manos, no palpan, dice, y semejantes son los que confían en ellos. Así es. Entonces, imagínate, ¿verdad? Y dice el versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritar en alta voz porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Bien sarcástico. Bien sarcástico Elías, ¿no? Tremendo profeta. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanzas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¡Wow! Tremendo lo que estaban haciendo estos por la respuesta de su Dios. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero mira lo que dice. No hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Así es. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Yo quiero que todos los que escuchen subrayen, si tienen la oportunidad, Sí. esa parte en ese versículo, acercaos a mí. Porque ahí está la clave. Así es. Ahí está la clave de cómo restaurar el altar, de cómo mantener el altar encendido, es acercándonos a Él. Así Santiago dice, acércate a Él y Él se acercará a ti. Ahí está la clave. ¿Por qué muchos se enfrían? Porque se alejan. Exactamente. Se enfrían simplemente porque se alejan. Muchas veces decimos, es que no, fíjate, hay un argumento que he escuchado en muchas ocasiones. Y dicen, es que no sé qué pasó. Yo Sí. iba bien. No, sí sabes. Ajá. Sí, O sí, sea, sí. no creo que seas tan inconsciente, o sea, ¿verdad? O sea, Sí, y sí, muchas sí. veces ponemos esa parte, es que no sé por qué me siento así, no sé por qué no tengo ganas de orar. No, sí sabes. Sí, no sé en qué momento. No sé, sí sabes, sí Sí. sabes. La respuesta es clara, es que nos Así es. dejamos de acercarnos a Dios, comenzamos a depender más de nosotros mismos. Inclusive, déjame decirte algo. Dice aquí la Biblia que están en el Monte Carmelo, Sí. ¿verdad? La palabra Carmelo, la estaba estudiando ayer, no la noté, nada más lo estuve estudiando un poquito, pero la palabra Carmelo significa lugar fructífero. Sí. Ahí te va, aquí viene la enseñanza, porque a veces las bendiciones, y lo hago con señas de comillas, Sí. nos pueden engañar. Carmelo significa lugar fructífero. Se cree que era un lugar donde había árboles que daban frutos dulces. Y eso también significa la palabra Carmelo, fruto dulce. Sí. Pero la realidad era de que la condición espiritual del pueblo de Israel no era la correcta, estaban separados de Dios. Así es. ¿Qué significa? Que muchas veces podemos dejarnos llevar por las bendiciones y creer que estamos bien. Así es. Y creemos que esas bendiciones es como que la aceptación de nuestra vida, que Dios dice, ves, ¿no? Entonces mucha gente se deja engañar y dice, pues, mira, ¿sabes? Sí. Una vez, hace mucho tiempo, una persona a mí, yo le exhorté, lo reprendí, ¿sabe qué, hermano? No está buscando a Dios, está mal, y se estaba clavando mucho en los negocios. Y él me dijo esto, pues mire, mis negocios están creciendo, eso es señal de que Dios me está bendiciendo. Así es. A pesar de que no buscaba a Dios, a pesar de que no se congregaba. Bueno, eso es lo que da a entender. El Sí. llevarlos al Carmelo, un lugar fructífero, en una condición deplorable espiritualmente. O sea, Sí. no porque yo sea bendecido materialmente, económicamente, todo lo que está a mi alrededor, Claro. no porque yo sea bendecido significa que yo esté bien espiritualmente. Así es. Y es que el problema es que tú te dejas, o como decimos, no te llevamos, te dejas llevar por la finta de que Dios a través según de las bendiciones, Él está aprobando nuestra vida espiritual, nuestra manera de vivir, pero en realidad, de hecho, en ninguna parte de la palabra dice eso. No. La bendición económica y la bendición material, la bendición externa, no es señal No, de que estemos bien. no. La Biblia dice que Él da a buenos Sí, y a malos. así es, sí. A justos y a injustos. Entonces, eso quería remarcar. Pero la clave es que el profeta le dice, acercaos a mí. Ahí está la clave. Tenemos que estar siempre
cada mañana con el anhelo de acercarnos a Dios. En este Sí, caso, acercarnos nosotros a Dios. así Ahora, es. dice el versículo 30, vamos en el versículo 30. Ujú. Entonces Elías le dice al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y mira lo que dice, y él, es decir, Elías, Sí, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. arruinado. Hasta ahí. Qué interesante es este pasaje. Lo primero que quiero remarcar es el valor que tiene Elías para confrontar a un pueblo en sequía. Había una sequía natural, pero Sí, no era una sequía natural. Lo que en realidad el pueblo estaba pasando era una sequía espiritual. así es. Ujú. Esa es la peor sequía, la sequía espiritual. Cuando estás seco espiritualmente, el pueblo no buscaba a Dios, no tenía contentamiento en la palabra, sino al contrario, se iba tras dioses ajenos. Hoy en día, claro, hay dioses modernos, ya no son Sí. como los de antes, ¿verdad? Ujú. Pero ahora son dioses modernos. ¿Y qué es un dios o qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Así es. Cuando Dios no es tu prioridad, cuando Dios deja de ser tu prioridad, lamentablemente ya tu corazón se está inclinando a algo más, a algún Dios, a algo más que está desviando tu fe. Y yo quiero Así que es. pongamos atención a esto. Un ídolo no solamente es un objeto Ajá. donde, ¿verdad?, veneramos y ya no, ya dejó de ser eso. Así es. Ujú. Ahora un ídolo puede ser todo, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. La Biblia dice que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Ujú. Y estaba leyendo yo un libro muy interesante que se llama La legalidad eterna en el reino de Dios. Y en ese libro decía que hay una ley, la ley de lo primero. Ujú. Y sabes, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios. Así es. O sea, cuando hablamos del reino de Dios hablamos del rey. Sí, O sea, no sí, sí, puede sí. estar el reino sin el rey y el rey sin el reino, ¿no? Sí. Entonces, dice, busca primeramente, o sea, Dios tiene que ser prioridad. Ujú. Aquí el pueblo de Israel, lamentablemente, dejó de buscar a Dios, dejó de confiar en Dios, dejó de inclinar su fe en Dios Sí, y pues el corazón dice que es engañoso. claro. Sí, el corazón es engañoso y aparte tenemos que entender que muchas veces nos dejamos, como te decía hace un momento, nos dejamos llevar por la finta de ciertas circunstancias, ciertas decisiones, a veces de las bendiciones, nos dejamos llevar por todo eso y creemos que Dios está ahí o inclusive hacemos de las bendiciones nuestros ídolos en el corazón. No sé cuántos de los que me están escuchando han de tener ídolos en su corazón de que, ay, pastor, pero es que si yo dejo esto, me va a costar trabajo. Por ejemplo, en la tradicional, en la religión tradicional, ellos comúnmente tienen a un santo y le rezan y creen que ese santo les hace un milagro y lo dejan ahí. Ujú, Y si te das cuenta, no fue el santo el que le hizo el milagro, pudo haber sido otra circunstancia que pasó. ujú, Pero el punto es que a veces nosotros así tenemos ídolos en el corazón. ujú. Puede ser que a lo mejor, ay, pero es que, por ejemplo, los que tienden a afanarse mucho ellos toman ese afán como un ídolo en su corazón y les cuesta trabajo soltarlo porque ven que de ahí les provee la bendición, que el afanarse les va a proveer, el esforzarse de más. Claro, si tú te esfuerzas en el trabajo, pues te va a ir bien, pero hay muchos que lo toman ya como un ídolo en el corazón. Y sienten que si no se afanan, sienten que no están siendo bendecidos o sienten que no es lo mismo. Así es lo que estaba pasando en este tiempo con Israel. Tenían demasiados ídolos, se dejaban desviar tan fácilmente Ujú. por ídolos, le venían. De hecho, no era la primera vez en esta historia, Ah, ha no. habido anteriormente, lo leemos desde los jueces, cómo se inclinaban desde con Moisés, cómo se inclinaban a otros dioses y lamentablemente ya tenían conocimiento y sabían. Claro, lo que pasa es que el conocimiento no es como que esa garantía de que mi corazón esté totalmente ligado a la presencia de Dios. O sea, puedo tener conocimiento, conozco, he leído, pero el llevarlo a la obra, a la práctica, el que mi corazón, o sea, aquí el asunto es eso, que mi corazón tenga la sed continua para buscarle. El conocimiento puede ser un riesgo, el apóstol Pablo así lo dice, ¿verdad? La letra, o sea, el conocer mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Ujú. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es, claro, la palabra de Dios, de la mano del Espíritu Santo, que nos guíe, nos confronte, nos alumbre el corazón y nos revele cuál es nuestra verdadera condición. Entonces, Sí, aquí el profeta lo primero que les dice,
cuando se acercan, en el versículo 21, Él les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Eso es lo primero que tenemos que atender. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué dejamos de frecuentar el lugar secreto, nuestro altar de adoración? Tan sencillo, porque comenzamos a claudicar entre dos pensamientos. La Así palabra es. claudicar en el hebreo se traduce como vacilar, como saltar por encima, es decir, indecisos, Sí. vacilando entre dos opiniones. Bueno, también la palabra claudicar, saltar por encima, quiere decir como cuando estás en un lugar y luego brincas a otro lugar, estás en un lugar y Sí. brincas a otro lugar. Eso significa la palabra claudicar Así en es. el hebreo. Hay una palabra que define en el Nuevo Testamento para entender un poquito más lo que es claudicar, y es la palabra doble ánimo. Así es. Ujú. Aquí el Justamente la profeta les palabra. está diciendo eso. Sí. Su doble ánimo. Ánimo. El doble ánimo es lo que nos lleva a dejar el altar de Dios. Un día queremos, nos levantamos y decimos, ahora sí, este día voy a buscar a Dios. Ahora sí, este día voy a leer la Biblia. Pero como somos tan de doble ánimo que Sí. no tenemos las convicciones firmes, ¿qué pasa? Tan fácil cualquier circunstancia nos hace cambiar de pensamiento y decimos, no, ahora no, por ejemplo. Hoy yo puedo decir, hoy te amo, mañana puedo decirte no te amo. Sí. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Hoy, Sí. hoy soy tu amigo, mañana, pues por las circunstancias, pues puedo decir que ya no soy tu amigo. Sí. ¿Sabes? Uno tiene que ser probado en sus convicciones. Sí. Yo recuerdo una vez, y lo cuento a modo de testimonio, porque son de las maneras en las que Dios ha afirmado mis convicciones. Una vez una persona que yo aprecio mucho, y hasta el día de hoy lo aprecio, era muy, muy allegado a nosotros. Hizo algo que pues defraudó mi confianza y pues bueno, hubo ahí una situación. Pasa el tiempo, se aleja la persona, vuelve a pasar un conflicto y llega conmigo después de años de no hablarme, llega conmigo, me pide perdón, ¿verdad? Y pues él reconoce, me dice, ¿sabe qué? Le fallé hace años, perdón por traicionar la amistad, la Claro. confianza, la lealtad. En el momento la verdad, yo quería sacarlo, pues no quiero hablar contigo, o sea, Claro. todavía que me traicionas, todavía que creaste un daño a la iglesia y pasan los años y luego como traes otro problema, Así ahora es. vienes ahora sí pidiendo perdón, pero sabes, inmediatamente el Espíritu Santo me habla y me dice, bueno, a través de la palabra, acerca del amor, Sí. ¿verdad? Porque era una persona que había un amor hacia él, entonces me enseñó algo ahí el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor nunca deja de ser. Sí. Entonces cuando el Espíritu Santo recuerda eso, yo le extendí mi mano y lo primero que le dije es que si mi amor, ¿verdad? Mi amistad hacia ti, mi amor, ¿verdad? Como creyente, Claro. como hermanos en la fe era hacia ti en el pasado, no tiene por qué cambiar. Claro. Claro, hubo una falta, se perdona, pero por amor, porque el amor nunca deja de ser. Claro. ¿A qué sacó toda esta historia? Es que las convicciones tienen que estar firmes. Si Sí. yo he creído en la palabra no tiene que cambiar mi convicción por las circunstancias que esté atravesando. Así Y es. muchas veces, cuando tenemos un doble ánimo, decimos, yo amo a Dios, ¿verdad? Pero viene un problema y decimos, no, ahora yo creo que mejor me regreso. Sí. Entonces no era tu convicción firme. Así es. Yo amo a tal persona o no sé, cualquier situación que pases, ¿no? Pero si un día piensas una cosa y otro día cambia tu opinión, cuidado, Sí. cuidado, porque eso va a hacer que un día te mueva de tu fe, te mueva de Sí. tu altar, te mueva y se arruine tu altar. Sí. ¿Cuántas personas no hay pues, que tienen doble ánimo en su corazón, que de plano no batallan mucho para poder estar centrados en esa parte del ser fieles, porque también habla de una fidelidad? O sea, yo creo que estamos viendo un punto donde el pueblo de Israel pues no era fiel al 100% con el Señor, no era recíproco la fidelidad. Obviamente la Biblia Ahora, enseña. pero escucha, Steven, yo no puedo reclamar fidelidad cuando yo no soy fiel. Claro.
Y ese es el problema en nosotros, Sí. ¿verdad? Que queremos que Dios sea fiel, Que Él nunca falle, que Él nunca siempre esté falle. ahí. Exacto. Entonces el pueblo de Israel así era, Ujú. ¿verdad? Esto de claudicar entre dos pensamientos es un gran problema en muchos cristianos porque son ambiguos en su Sí. forma de pensar, en sus convicciones. Por ejemplo, un día pueden estar alabando a Dios y al siguiente día pueden estar pecando y Sí. se les hace común. Dicen, pues, acabo que Dios es bueno, ¿no? Claro. Pero sí somos buenos para reclamarle la fidelidad a Dios, Sí. ¿verdad? Y Señor, respóndeme, pero ¿sabes? En este libro, bueno, que aquí el hermano Antonio pregunta, o bueno, al menos lo miré como una pregunta, el libro de la legalidad eterna en el reino de Dios. Sí, es un libro que se consigue por internet, no está para descargar, lo tiene uno que comprar, pero es un libro muy interesante y ese libro que habla, bueno, muchos puntos, pero en esta regla de lo primero, en la regla Sí. de lo primero, dice que Dios demanda, ¿verdad? Que para nosotros Él quiere ser nuestra prioridad. Sí. Pero si para mí Dios no es prioridad, ¿por qué espero que yo sea prioridad para Dios? Así es. O sea, si yo quiero que Dios me vea a mí como prioridad, pero si para mí Él no es, entonces yo no puedo demandar algo que no estoy, Claro. Es que ¿no? tampoco podemos ignorar que todos nosotros somos tóxicos con el Señor. Queremos ser tóxicos con el Señor y queremos nosotros llevar una relación a nuestra conveniencia. Es que ese es el punto. O sea, nosotros queremos siempre mover a Dios a nuestra conveniencia, queremos mover a Dios y queremos engañar a Dios, creemos que podemos engañar a Dios y que Él no se va a dar cuenta y que Él es todo el tiempo amor cuando no nos damos cuenta que el Señor, la Biblia dice que Él es lento para la ira. También el Señor está atento a todo lo que hacemos, pero obviamente, y el Señor Jesús, me acuerdo, se me viene mucho la palabra cuando menciona a los fariseos, le dice, es que ustedes por fuera son unos, pero por dentro su corazón está alejado, porque eso es lo que pasa, aquel que claudica entre dos pensamientos, su corazón está alejado de lo que Dios quiere y... no. Fíjate lo que dice, ahorita que mencionas eso, no podemos engañarle. Él sabe en qué condición nos acercamos a Él. Sí. Él sabe si hay abundantes ríos espirituales en nuestro corazón o estamos secos. Mira lo que dice Gálatas 6:7. Aquí el apóstol Pablo también, la epístola a los Gálatas es una exhortación tremenda. Sí. Dice, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿verdad? Dice, ¿quién los fascinó? O sea, Sí. exhortaciones pero tremendas. Pero mira lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Así es. si yo no soy leal a Dios, si yo no, mi corazón no es sincero delante de Dios, bueno, ¿cómo espero yo también recibir? Dice, no te engañes. O sea, el problema es que nos engañamos a nosotros mismos y a veces nos dejamos llevar porque decimos, no, pues que Dios me está bendiciendo. Así Mira, es. me está yendo bien en el trabajo. No, muchas veces no son bendiciones. De hecho, lo he mencionado en algunos devocionales. Para mí lo más riesgoso, el peligro no es cuando no tengo. Así es. Para mí, mi mayor prueba no es cuando Claro. no tengo abundancia. No, mi mayor prueba es cuando comienzo a tener abundancia, porque es ahí donde en realidad va a ser probado mi corazón. Así es. Porque no sea que esas bendiciones se conviertan en distracciones para mi fe. Es como yo lo decía el día de ayer, les decía, es bien fácil buscar a Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello. Y uno teniendo el agua hasta el cuello, como lo decimos, uno hace por Dios hasta lo imposible, lo que sí te comprometes y sí, Señor, amén, y te voy a seguir. Pero cuando estás en ese tiempo donde todo te va bien, donde estás estable, donde tu economía es estable, tu salud está estable, donde todo está bien en tu familia, todo está bien en tu casa, y es cuando empiezas a dejar de buscar a Dios, y es ahí donde en realidad Dios empieza a ver pues lo que hay en tu corazón, donde está el tesoro y está tu corazón. Exacto. Donde está tu tesoro, entonces hay que dejar de claudicar, hay que dejar de estar entre dos opiniones, hay que dejar de estar saltando de aquí para allá, dice por ahí una hermana, como chilito en comal, ¿verdad? Sí. No, hay que dejar de tener un pie en el mundo y un pie en Cristo, hay que firmar nuestros pies en la palabra de Dios, en la convicción, en lo que ahora el Señor por medio de su Hijo Jesucristo nos ha dado. Entonces, hay un corazón dividido, esa es la realidad. El pueblo Sí. de Israel tenía un corazón dividido y el cual fue lo que provocó que el altar se arruinara. Vacilaron. No estaban convencidos a quién querían servir.
Y es ahí donde no nos damos cuenta cómo nosotros mismos arruinamos el altar. O sea, no es el diablo, porque a veces le echamos toda la culpa al diablo, sino somos nosotros nuestra inconsciencia, porque siempre he dicho que necesitamos estar bien conscientes para poderte comprometer. Ocupas estar bien consciente de la Claro. decisión que estás haciendo y dónde estás parado. Y pues bueno, no podemos ignorar que nosotros necesitamos constantemente estar vigilando ese altar, pero el problema es ese. Ok, muy bien. A todos los que nos escuchan, puedes dejar tu comentario. El día de mañana les doy el nombre del autor del libro, pero se los recomiendo de verdad. Así lo puedes buscar en internet. Está muy bien. No lo vas a encontrar para descargar en PDF, lo tienes que comprar o en aplicaciones de paga para poderlo leer, pero está muy bueno. Hay muchos más libros que hablan acerca del reino de Dios que sé que les van a edificar. Uno de ellos son los libros del doctor Miles Monroe, y esos los pueden encontrar en librerías, y algunos sí los pueden encontrar también en PDF. Y bueno, es importante tanto leer la Biblia como leer otros libros, Sí, porque así, mira, tu convicción se va arraigando y se va afirmando. Vivimos en un mundo de verdad tan de doble ánimo. sí. De verdad, a mí, ayer que hablábamos, que, ¿verdad? Decíamos, cómo ya, yo estoy cansado de ver tantas cosas que no, a veces me quedo callado porque todo se puede censurar. Le llaman hoy en día la generación de cristal, ¿verdad? Sí. Ujú. Pero no solamente son los jovencitos, también nosotros los viejos ya somos Sí, se han dejado llevar por la bien corriente. frágiles, no Sí, aguantamos, y a veces yo digo, bueno, mejor me quedo callado porque a veces el callar también es sabio. Pero la verdad, en el terreno espiritual veo tanta ambigüedad, veo tanto doble hay ánimo. cierta hipocresía espiritual. Sí, y es lamentable porque no es la iglesia que el Señor dejó, no es el pueblo que el Señor quiere. Mm, mm, Y te voy a decir mm, algo, mm. no es la iglesia por la cual el Señor viene. Debemos de ponernos a cuentas, ya dejar dejarnos de infantería, Sí, de dejar de ser niños, ¿verdad? Claro, hay que ser niños como lo dice la Escritura, no pero como lo menciona el apóstol Pablo. exacto, no, ya. Y yo a veces digo, ay Dios, ¿qué será si vienes tú en este momento? La verdad, yo les digo, ¿qué será, Señor, que si vienes? No digo que yo solamente me apoyo en lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno está firme, mira que no Sí, tropiece, que no caiga. O sea, es mi responsabilidad el mantenerme firme todos los días. Y digo, bueno, mi fe no está basada en la conducta de mi hermano. Mi sí, fe no está basada en que si mi hermano me dejó de hablar, no me dejó de hablar, si se enojó, si se fue de la iglesia. No, mi fe no está basada en esa. Mi así fe es. está basada en la convicción que tengo en Cristo Jesús, porque el que mucho se le ama es porque mucho se le ha perdonado. Yo estoy plenamente convencido en la obra perfecta de Jesús y en el perdón que me dio hace más de 24 años, y desde entonces no he bajado la guardia, y así espero seguir, Así es. pero digo, wow, qué onda, ¿no? Con esto que estamos viviendo, tanto doble ánimo. Y dice Santiago 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante, es inestable, es cambiante en todos sus caminos. Así es. Y por eso, de verdad, yo creo que estamos lejos de ser la iglesia que Jesús dejó. Sí, hasta el día que nos dejemos de autoengañar y que dejemos de buscar una excusa para poder en realidad, porque mira, vamos a verlo de esta manera. ¿Cuántas personas no buscan solamente una excusa? Que mi hermanito, que mi marido, que Lo mi que sea. pastor, nada más para en realidad poder tener una razón, porque nos cuesta trabajo reconocer que en realidad nosotros, mira, razones no hacen falta. Aquel que claudica entre dos pensamientos y aquel que nunca tiene su convicción firme no tiene que buscar una razón para decir, ¿sabes qué, Señor? La verdad no te sigo, no, la verdad no, pero el problema es ese, que nos autoengañamos y creemos de que no, mira, Señor, está justificado porque me hicieron esto. Está No, delante de Dios sí, no va a haber una una justificación. justificación. El No, Señor nunca va a decir, ok, no está bien, se te pasa. sí. Nunca va a ser Por así. eso vemos a este profeta confrontando, ¿verdad? Sí, Y necesitamos también que alguien nos confronte con la verdad de Dios para que podamos reflexionar, para que podamos hoy en día, a veces, de verdad, yo lo digo como pastor, me pongo en un conflicto cada vez que predico, porque Dios me ha dicho, exhórtalos, repréndelos, ¿verdad? pero ahí te va, o sea, en esa parte, fíjate, yo quiero agregar algo porque yo siempre lo he dicho, o sea, si Dios tiene, o sea, Dios puede usar a nosotros como pastores, Dios te puede usar inclusive a los que me están escuchando, pero acuérdate cuál era la función de los profetas. La función de los profetas era hablar al pueblo porque el mismo pueblo no quería escuchar a Dios.
Inclusive lo podemos ver en la vida de Moisés, cómo Moisés invita al pueblo a subir allá al Sí, monte, a que pero le ¿qué dice escuche. el pueblo? Ve tú. Pero ¿qué pasa? Llega Moisés y los confronta con las tablas y los ve que están viviendo desenfrenados. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Estábamos mejor allá. Exacto, Mira, comienzan a quejarse. Y eso es triste y eso ah, hace que el altar se deteriore, que nuestro altar deje de arder, nuestra vida espiritual. Ya no hay fuego de Dios en nuestros corazones. Nuestras palabras ya no denotan fe, ya no denotan esa pureza, ¿no? déjame decirte una cosa, yo nomás quiero dejar algo en claro, que si nosotros no nos acercamos a la palabra, porque la palabra dice que es útil para redarguir nuestra vida, es para enseñar. Si no nos acercamos ahí, entonces no nos quejemos cuando venga tal vez el pastor que esté predicando y nos exhorte, nos quiera confrontar, no nos quejemos, no nos queda tomar la actitud de ofendidos ni tampoco de enojarnos con el Señor. Porque en realidad no le estamos escuchando, estamos... Lo que pasa es que el apóstol Pablo, en esa visión que él tuvo en cuanto a lo espiritual, le dice a Timoteo, y vendrán tiempos donde tendrán comezón de oír, Sí. pero no van a querer oír la palabra de Dios. Ujú. Y hoy en día Tenemos comezón de que nos halaguen, de que nos digan que todo está fíjate, bien. el día de ayer yo miraba un comentario y de un motivador, no quiero decir el nombre porque no quiero despertar tampoco controversia ni que anden buscando ese tipo de De publicaciones, contenido. contenido que la verdad no, es basura, es basura. Sí. Y yo lo miraba y decía, decían que si este motivador era predicador, evangelista o profeta, porque es un motivador muy conocido, ha salido a nivel nacional, ha escrito libros, hace videos y tiene miles de seguidores y nomás digo, y les dice queridos a todos. Sí. Y decía, no, que no sé qué, y luego dice, una persona que conozco de verdad, validando el ministerio de ese hombre, y decía, no, es que si es un profeta, que ustedes no. Y yo decía, y yo conozco a esta persona. Sí. Y yo decía, wow, ¿cómo puede dejarse llevar? O sea, la gente dice, bueno, es que era tan confuso todo esto, porque ¿cómo, cómo puedo yo inclinar mi corazón hacia cosas meramente emocionales, Sí. meramente motivacionales, cuando, ok, es bueno, yo también motivo, yo también necesito motivación, pero lo que más necesito es la palabra bendita de Dios, lo que Claro. más Ujú. necesito, yo reconozco que lo que más mi alma, mi espíritu necesitan es la verdad de Dios que me hace Sí. libre, es la verdad de Dios que me va a ayudar a abrir mis ojos y claro, la motivación es un extra, pero sabes, hoy en día estamos tan hambrientos de alguien que nos motive emocionalmente. Sí. Ujú. Y yo entiendo que Dios puso las emociones, No, es que esto es una ola que... pero es difícil, de Sí. verdad, es Sí, sí, sí. difícil. No es difícil de entender, sino es difícil a veces de mirar tanta confusión espiritual. Y Sí. era lo mismo que está pasando el pueblo de Israel. Sí. El pueblo de Israel mejor se iba tras las palabras de los profetas de Baal, profetas que hablaban mentira cuando no queremos la verdad. Entonces, mira lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Fíjate, tremendo, le dice, Sí. pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo. Aquellos que claudican, aquellos que un día quieren, otro día no quieren, aquellos que un día me congrego y no me congrego, aquellos que dicen un día quiero servir, luego ya no te quiero servir, aquellos que le dicen inclusive al pastor, pastor, ahí estoy contigo y al siguiente día te dicen, ni te conozco, si te veo ni Sí. te conozco. Dejen de estar en un doble ánimo, dice, y purifiquen vuestros corazones. Eso, ¿qué está diciendo? Toma una definición en tu Sí. corazón, defínete, o sea, o vas a servir al Señor o vas a servir a los ídolos. ¿Sabes? Lo más triste es que las personas que son así tienden mucho a entorpecer el caminar de la iglesia y el caminar de los demás en Cristo. Tienden mucho a contagiar a muchos en Cristo, muchos que comúnmente los que son más atacados en esa parte son aquellos que tienen toda la intención de caminar, pero en realidad no se han consagrado, como dice aquí en la palabra, dice, purifica vuestros corazones, no han quitado todavía esos ídolos en su corazón, y es bien importante que por eso ustedes reciban esta exhortación, esta palabra de parte de Dios, porque en realidad a veces no nos damos cuenta cómo nosotros entorpecemos el caminar de los demás. Y a veces somos de mal testimonio. El Sí, apóstol Pablo le dice a los romanos, dice, por su culpa, por causa de ustedes, el nombre de Cristo sí, es blasfemado. sí, Por eso la gente dice, pues para estar así mejor me quedo así, ¿no? claro. Debemos de ser de verdad
forjar nuestro carácter Sí. y la única forma de forjar ese carácter es en comunión con Dios. Ahora, Sí. vamos a ir terminando. El versículo 30, al ver la condición del profeta Elías, él mira la condición tan deplorable, tan decadente, había una sequedad espiritual, una confusión espiritual, pero gracias a esas personas de verdad que sí buscan a Dios sinceramente, que con todas las luchas y las pruebas dicen, no, yo no me muevo de la roca que es en Cristo Jesús. Y yo sé que de los que están conectados hay muchos de los que de verdad le buscan a Dios con todo el Así corazón, es. que aman a Dios y de Y hacen verdad el Dios esfuerzo. bendiga a esos creyentes que dicen, ¿sabes qué? Pues si me van a ignorar, si me van a rechazar, pues ni modo, ¿no? Sí. Ni modo, o sea, así es esto. Sí. Jesús fue rechazado por muchos, por Claro. decirles la verdad. Jesús fue rechazado por los fariseos, por los A espiritualoides. los suyos vino y los suyos Y no lo le recibieron. rechazaron, ¿verdad? Varón dice que fue rechazado, Isaías 53, Sí. despreciado entre los hombres. Pues, ¿qué podemos esperar nosotros? Sí. Pero Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. Claro. Si hay que hablar la verdad, claro que a lo mejor es muy temprano para... ¿Verdad? El devocional tiene que comer, pero es lo que el Espíritu... Yo le decía a mi esposa, fíjate, le decía a tu mamá el día lunes, le decía que yo a veces me siento triste, me entristece mucho el ver la condición de la iglesia. Yo sentía que el domingo el mensaje que prediqué como que, no sé, me sentía raro, le digo a mi esposa, sentí como que no sé, y me dijo mi esposa, pero estuvo muy bien. Ya me empezó a dar su punto de vista y yo le decía a ella, digo, es que a veces ya no sé, la verdad, ¿qué predico? Le pido a Dios, ¿qué predico? Y me dijo ella algo muy sabio, me dice, pues, ¿qué me dijiste la otra vez? Y yo le dije, pues, recuérdame, ¿qué te dije? Me dijo, pues, que tu función era simplemente predicar lo que el Señor quería Sí. hablar a su pueblo. Sí. Me dijo, tú habla lo que Dios quiera hablar a la iglesia. Así es. Y como que dije, cierto, ¿verdad? Pero a veces te digo, es una lucha, Sí. porque ya no queremos que nos exhorten, no queremos que alguien nos exhorte porque nos enojamos, nos Claro. sentimos, y es triste. Digo, para uno como pastor, lidiar como pastor es muy difícil, Sí. de verdad, pero pues tenemos que seguir haciendo el confrontar, y si estamos mal, que el Señor nos corrija Sí. y que nos ayude, que Dios nos dé su gracia. Sí, así ¿Y qué es. hace Elías? Elías, después de exhortar, dice que restaura el altar que estaba arruinado. No permitas que tu altar siga arruinado. No permitas que tu comunión con Dios esté arruinada. Así es. Necesitamos un altar limpio, un altar listo para que el fuego descienda, Así es. para que haya fuego de Dios ahí. Elías restauró el altar. En otras palabras, restauró la comunión con Dios, la adoración al Señor. Restaurar es arreglar lo Así es. dañado, es arreglar esas áreas de nuestra vida que sabemos que no están bien. Es permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. Entonces, tenemos que restaurar nuestra relación como creyentes. Sí. Si no hay altar, no hay fuego. Sin altar no hay fuego. Sí, así es. Y si no hay fuego, vamos a ser címbalos que resuenan. Así es. Vamos a ser simplemente objetos que van a resonar un sonido, pero un sonido incierto. Así es. El apóstol Pablo habla acerca de eso. Dice, si hay un sonido incierto, dice, pues que de nada sirve. El Espíritu Santo es un sonido, pero sabes, es un estruendo. Sí. La Biblia dice que fue un sonido que llenó la casa Claro. del estruendo de su gloria. Entonces debemos de restaurar nuestra comunión y dejar de ser infantes espiritualmente, madurar, Sí. tomar con seriedad nuestra vida cristiana porque tuvo un precio. Sí. No, mira, mi salvación no fue por obra de cualquier hombre. Le costó la sangre gloriosa de Jesús. Así es. La salvación nos costó que Jesucristo sufriera y llegara hasta la cruz y muriera ahí en la cruz, pero todo porque Él tenía en su mente el reconciliarnos con Dios, Así es. el acercarnos a Él. Él fue el perfecto altar. Así es. Jesús fue el perfecto altar, el perfecto sacrificio, Sí. el perfecto holocausto que restauró la comunión entre Dios y los hombres. Así es. Por eso debemos de
meditarlo este día, amada iglesia, medítalo. Si has estado vacilando y quizá esta palabra te incomoda y es más, hasta quizá te puedo caer mal. Es más, hasta te puedo decir como sí, definitivamente me cae mal este pastor. Pues lo lamento. Quisiera yo esta mañana decirte cosas agradables, pero no soy motivador. Quisiera decirte cosas graciosas, pero no soy un payaso. Soy un hombre que fui llamado por la gracia, y no tanto por ser llamado, sino porque yo honro el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así es. Y nos lleva, inclusive el apóstol Pablo menciona que necesitamos hasta castigar nuestros cuerpos. Él lo menciona en la carta a los Corintios. Dice, yo castigo mi cuerpo a causa. Dice, no vaya a ser que después quede descalificado en esta carrera. Y así tiene que ser nuestra vida espiritual. Tenemos que andar como Elías, como en el capítulo 17, en el versículo 1. Que la presencia de Dios estaba en él, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que se mueve en el altar. Alguien está en el altar, tiene la presencia del Espíritu Santo. Y recordemos que el altar también es un símbolo de perdón, donde nosotros recibimos el perdón para nuestros pecados, el perdón, la reconciliación. No estamos hablando, no queremos centrarnos solamente en lo malo, sino que hay una respuesta, está ahí, la tenemos, siempre la hemos tenido enfrente de nuestras narizotas, como dicen. Sí. Ahí está la respuesta, el acercarnos a Él. Así es. Hay muchos que tienden a que si fallan, en lugar de acercarse, se hunden más. Hay muchos que son así, no. Tienes que acercarte a Él. Y hasta que no restauremos Así es. lo que está arruinado, Dios no enviará su fuego. Así es. No esperemos un avivamiento, no esperemos el fuego de Dios en un altar destruido. Sí. Es hasta que lo arreglemos. No esperemos que Dios responda a nuestra oración si nuestra vida no está bien delante de Él. Sí. Él es justo. Sí. De hecho, la Biblia dice que Él es santo. Uh-huh. O sea, tenemos que entender eso. Entonces tenemos de verdad una responsabilidad, amada iglesia, y terminar este devocional así porque no podemos demeritar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así es. Uh-huh. No nos dejemos llevar como muchos se dejan llevar. Afirmemos nuestros corazones, restauremos nuestra comunión con Dios. Ese es un llamado y alguien tiene que exhortarnos, alguien tiene que reprendernos y no nos ofendamos, sino al contrario, hay que agradecerle a Dios, decirle gracias Señor porque si me exhortas es porque todavía estás interesado en mi vida. Así es. Todavía quieres hacer algo en mí. Así que este es un llamado para todos, amada iglesia, a los que se conectan. Es un llamado, es una reprensión, no sé cómo lo quieras mirar, pero dejemos de ser de doble ánimo, de claudicar entre dos pensamientos. Afirmemos nuestros corazones, busquémosle de todo corazón. No descuides la palabra. Qué triste es que 1 de cada 10 lee la Biblia solamente una vez a la semana. Y esa vez es el domingo, se me figura. Yo creo que sí. Qué triste. Sí. De verdad, qué triste es. No es, ahora muchos podrán decir, pero es que yo estoy activo en la obra. No, Dios no busca activismo. No. Dios no busca activismo. Claro que el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe y las obras. Yo lo entiendo todo eso. Pero lo primero que busca es nuestro corazón. Sí. Lo primero que busca es sinceridad. Así es. Así que esta mañana, si hay algo que tengas que arreglar en tu corazón, hazlo en esta breve oración. No sigas adelante en este día con un altar destruido. Hoy dile, Señor, perdóname. Perdóname porque mi corazón me engaña, porque he estado de doble ánimo. Y permite que su Espíritu Santo, su dulce Espíritu Santo, afirme tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, queremos primeramente pedirte perdón, porque muchas veces, Señor, hemos descuidado nuestro altar, nuestra comunión. Señor, ignoramos que hubo un precio, el precio de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz y nos dejamos llevar, Señor, por los bienes materiales, por las bendiciones materiales y creemos, Señor, que eso es lo que confirma que estamos bien, pero cuando en realidad, Señor, no te buscamos lo suficiente. Perdónanos, Señor.
Y si hay algo que tengas que restaurar, Espíritu Santo, ayúdanos. Solamente tus manos pueden restaurar, Señor. Tú eres el único que puede restaurar nuestras vidas espirituales. Padre, yo te pido por cada persona, Señor, que hoy reconoce, Señor, que su altar está destruido, que han estado como el pueblo de Israel, claudicando entre dos pensamientos. Ayúdales, levántales, Señor, y que puedan tener firmes convicciones, Señor, esta mañana, Señor. Padre, ayúdanos a tener un corazón abierto, Señor, y que cuando venga la palabra de exhortación la podamos tomar con mansedumbre, en humildad, Señor, y reconocer que si tú nos exhortas y nos confrontas, así como lo hizo Elías, es para levantarnos, Señor, es para bendecirnos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están conectados. Señor, que siempre estemos conscientes de nuestra gran necesidad de ti. Que podamos decir como el salmista David, somos como el siervo que brama. Somos como el siervo, Señor, que necesita de ti. Ayúdanos, Señor. En medio de un mundo tan difícil, tan confuso, Señor, hay una confusión espiritual, hay una confusión, Señor, donde lo emocional para muchos es prioridad, Señor, y han dejado las cosas del Espíritu. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a restaurar como iglesia, no solamente personal, sino como iglesia, restaurar el altar, Señor, cuando nos reunamos para adorarte con todo el corazón. Perdóname a mí, Señor, por a veces tener temor de hablar tu verdad. Perdóname, Señor, y perdona, Señor, también cuando los siervos, Señor, sentimos miedo, Señor, por temor a que la gente se ofenda o que la gente se vaya de la iglesia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos honrarte. Queremos servirte, Señor. Ayúdanos a amarte con todo el corazón. Que la iglesia, Señor, te ame con todo el corazón. Reconocerte, Señor, como nuestro Dios. Y permanecer firmes, Señor, hasta tu venida, hasta que tú nos llames. Y si somos rechazados, Señor, aún así, Señor, mantenernos firmes. Gracias te doy, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete, muévete. Muy bien, y pues bueno, ya estamos de vuelta en nuestro podcast por la mañana. Qué bueno que te pudiste quedar hasta este punto de hoy. Pues bueno, espero que haya sido de bendición la palabra de esta mañana y que podamos juntos acercarnos al Señor y podamos juntos levantar este altar en nuestras vidas. Pues muy bien, gracias a cada uno de ustedes que se conectaron esta mañana. Recuerden que tenemos cada una de esas actividades en la casa. Tenemos los martes, que es a las 7:30, tenemos oración y avivamiento. Tenemos también los miércoles, que es de jóvenes también, que se llama habitación. Tenemos también los jueves, que es jueves de enseñanza, para que también puedan estar atentos a cada una de ellas. Y pues bueno, ya tenemos los domingos, que es nuestros días de celebración, para que puedan estar atentos a nuestras transmisiones. Por eso les invito a que puedan estar ustedes compartiendo y dándole like a nuestra página de
Centro de Fe Topo Chico aquí en Facebook, igual también para que se metan a la cabina podcast, porque también nos hemos dado cuenta que nos faltan seguidores, tenemos más seguidores en Centro de Fe Topo Chico que en la cabina, por eso me gustaría que ahorita terminando esta transmisión fueras rápido, buscaras la cabina podcast y ahí le dieras like y estuvieras esperando para esta segunda temporada. Recuerda también, queremos sobrepasar los 500 suscriptores, ve a YouTube, suscríbete, activa la campanita y ahí estarás escuchando cada uno de las predicaciones, estarás escuchando cada uno de los podcasts ahí resubido para que pues bueno, puedas estar también atento. Y pues bueno, también tenemos, recuerda, en Spotify estamos como Minutos que Transforman y pues también puedes buscarlo como en Google Podcast, puedes estar también en la aplicación de Anchor. Lo importante es que nos puedas apoyar en cada una de nuestras redes sociales. Y pues bueno, gracias a cada uno de ellos. Yo soy Steven Segura, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.